No más violencia. Un mensaje de Dios. Es una organización con más de 20 años de trayectoria en Argentina, que nuclea a miles de personas, quienes integran diferentes programas preventivos educativos y por medio de acciones concretas, influencian cada comunidad para construir una cultura de paz. Fue sumando programas, adaptándose a la realidad y a la necesidad que la violencia evidenciaba. Creció superando límites geográficos, cruzando fronteras, y en el año 2005 se formó la organización internacional No Más Violencia, un mensaje de Dios. Trabajando de manera continua y permanente en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos. Habiendo realizado acciones concretas y puntuales en Chile, Paraguay, Uruguay, Belice, Bosnia, España, Camerún y Emiratos Árabes. Se ha levantado la bandera de no más violencia en casi 20 países. Con el objetivo de dar respuesta al flagelo de la violencia, la organización cuenta con los siguientes programas preventivos y educativos. Presencia positiva en los estadios. Los voluntarios asisten a los encuentros de fútbol con la bandera, reparten volantes y ayudan a mantener el orden en el ingreso, colaborando con los operativos de seguridad. No más violencia va a la escuela. Permite ingresar a los espacios educativos con un mensaje de paz, alentando el cambio positivo en todo el alumnado. Cuenta con el respaldo de intereses del Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios de diferentes ciudades. Familias Constructoras de Paz, programa que permite a través de talleres y encuentros grupales prevenir la violencia familiar. Ciudad de Paz, promociona la cultura de la paz a través de publicidad por medio de cartelería, están en plazas y parques, marchas y en medios masivos de comunicación. Reconciliación Social, es un programa que tiende puentes para restaurar la confianza entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad. Juegos y Artes por la Paz. Se desarrolla en plazas y parques donde a través del arte y juegos no competitivos se fomenta la integridad familiar y la necesidad de construir entre todos una cultura de paz. No más violencia en las cárceles. Los voluntarios asisten a los penales con el fin de llevar un mensaje de libertad, de justicia y de paz. Por medio de charlas y talleres se busca una profunda y completa rehabilitación de los internos. Han pasado más de 20 años y como en sus comienzos, la organización No Más Violencia, un mensaje de Dios, sigue comprometida en su labor. Sigue fortaleciendo los valores sociales en la comunidad. Sigue estableciendo principios del cielo en la tierra. Forjemos el mañana. Nuestro momento es ahora. Porque No Más Violencia es un mensaje de Dios para todo el mundo. Bueno, acá estamos. Hola, ¿cómo están? Súper contento de poder estar compartiendo con ustedes desde allá, desde Texas. Es una experiencia re linda poder compartir. Les presentamos, ellos son David y Débora Valliat. Los van a ir conociendo a medida que vayamos charlando con ellos. Y bueno, ¿cómo están? Pues gracias, bien. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. No, gracias a ustedes por tomarte este tiempo. Sabemos que están a full con un montón de cosas, pero bueno, queríamos aprovechar. Yo en realidad llevo toda mi vida de conocerlos, son como mis tíos para mí, pero el Señor los ha usado de gran manera y creo que este es un tiempo especial para que todos lo puedan conocer, a ellos también, y cómo Dios los ha usado grandemente. Así que bueno, si les parece, para ir conociéndolos un poco, hicimos algunas preguntas para conocer su historia, y la historia, mejor dicho, de Dios con la vida de ustedes y de su familia. Y Cata tiene muchas preguntas, Cata. Muy bien. Están todos acostumbrados a escuchar a Cata. Todas las preguntas, todas las contestaciones para vos, Cata. Bueno, queríamos, aprovechando este momento de compartir con ustedes, saber un poco primeramente cómo es su historia personal con Jesús, ¿no? Cómo fue que cada uno llegó a abrirle su corazón a Jesús en su vida. Bien, go first. Bueno, mi mamá era nicaragüense, mi papá era tejano, así que por eso hablo español, así creciendo en los dos países. Y mi mamá iba a la iglesia
en Nicaragua, así que cuando vino acá empezó a ir a la iglesia y conoció a mi papá. Así que gracias a Dios, desde chiquita pude estar yendo a la iglesia y aunque el matrimonio de mi mamá y mi papá no duró mucho tiempo, mis abuelos tuvieron gran influencia sobre mí y pude conocer al Señor a los 9 años. Mi mamá me pidió que, así como a ella estaba un poco joven, y aunque yo sabía la decisión que estaba haciendo, pero esperé y redediqué mi vida a los 16 y allí fui bautizada. Y solo un año después conocí a David, así que, porque lo conocí a los 17 años. Así que el Señor... muy fiel conmigo, con mi familia. En realidad fue algo que el Señor hizo un trabajo de muchos años en tener esa linda historia de que mis abuelos quisieron ser misioneros cuando ellos se casaron. Así que tenerlos en mi vida fue algo muy hermoso. El Señor fue fiel de esa manera conmigo y la familia. Bueno, y para mí, yo me crié en Argentina, hijo de padres y familia misionera, y ahí en Buenos Aires. Y bueno, el Señor era como, para mí, real. Podía ver cómo Él obraba en la vida de mis padres y con el ministerio que ellos llevaban adelante. Y bueno, creo que el deseo, el anhelo de ser usado por Dios era algo que siempre estuvo en mí. Y cuando lo pude conocer al Señor en persona, fue algo cambiante, ¿no? Algo que siempre sigue creciendo, el deseo de agradarle, de buscarle y de conocer esos misterios, esa forma de obrar que Él tiene, de usar lo que sea para avanzar su reino. Así que la posibilidad, yo me bauticé a los 10 años, y fue una experiencia que vuelvo a decir, un proceso de crecimiento, un proceso de conocerlo y después de dejar que Él vaya teniendo una influencia en mi vida. Así que, pero bien. El poder criarme en la Argentina y especialmente la forma que lo encararon mis padres. Mis padres hablaban un castellano medio trastornado, ellos tenían un acento muy americano, pero la verdad que ellos amaron y aman. Mamá sigue con vida aquí en este mundo y ella, el cariño, el amor que tiene hacia Argentina es muy especial. Papá siempre, él quería aprender folclore, era músico, trabajaba en el seminario bautista en Buenos Aires, profesor de música y demás, y él siempre quiso aprender más y más de Argentina. Él era americano, pero su corazón era argentino. Exactamente. Y él, por ejemplo, cuando Argentina salió campeón en el 78, ustedes que nos escuchan, jóvenes, no vayan y miren en YouTube lo del 78, Argentina salió campeón del mundo, y papá, americano rubio que era, se vistió con ropa de gaucho y se fue al obelisco para celebrar con todos los otros argentinos. Y la gente, la mascota del mundial en la Argentina fue un gaucho. Entonces, un niño vestido de gaucho. Y entonces, sí, mirá, el papá del mundialito. Se llamó el mundialito, la mascota del mundial. Pero ese amor que ellos transfinieron en mí, llevó a tener el anhelo de ver cambios fundamentales en Argentina, y cuando tener el privilegio de volver como misionero después en el 96 fue algo muy bueno, fue una bendición de Dios muy importante, algo que mantuvimos, a mí todavía mantiene el anhelo de todavía estar allí. O sea, mis padres siempre quisieron no trasladar Estados Unidos a Argentina, sino de llegar a conocer, y nos criaron aprendiendo el idioma, y aprendí inglés en casa, no en la escuela, sino que
nos querían sumergir en la cultura y el idioma y toda la experiencia de estar en un país extranjero, y en este caso Argentina. Y bueno, hace ya muchos años que no... Antes decía que vivía en Argentina 25 años y era mitad de mi edad. Ya los años me dilatan y ya no es mitad, es menos. No importa, mi amor. No, pero Dios te da muchas oportunidades en que usa eso para dar un llamado a tu corazón, un deseo que solo lo puedes cumplir con Dios, y él te pone eso en el corazón. Y lo que estaba diciendo David es que ellos, David creciendo en Argentina, le dio mucho amor a la gente de Argentina, y Dios cumplió ese deseo cuando nos llevó de vuelta a Argentina. Amén. Sí, sí. Que fue el llamado. Bueno, hay dos versiones. No, no, ¿sabe? Yo saliendo de Nicaragua, de la guerra, porque hubo guerra civil allá, y salí meses antes de que tomaron el país los sandinistas. Y David, saliendo de Argentina, como ya un chico que terminó la secundaria y ya estaba listo para empezar la universidad, llegamos a la misma universidad, la Universidad Bautista aquí de Dallas, que Dios hace un círculo a veces en nuestra vida, y es allí donde yo estoy enseñando. Pero allí nos conocimos, y lo que a mí me atraía mucho de él es los dos idiomas, las dos culturas, y yo sé que eso también es lo que le encantaba, que pudiéramos compartir en eso, y es lo que Dios usó para ayudarnos a hacer el trabajo en Argentina también, así que yeah. Pero la parte importante de cómo nos conocimos estábamos en el lobby. Yo estaba sentado una de las tantas veces que nos vimos, y yo estaba coloreando en unos libros sí, como los de los niños, pero estos eran muy grandes y había varios ahí, y yo empecé a colorear, y ella con su amiga, también nicaragüense, se acercaron, y ahí, bueno, el poder hablar en castellano, en español, fue algo que nos atrajo el uno al otro, y bueno, ahí empezó la chispa, que después se hizo llama, y bueno, y yo era jovencita. El 16 de este mes acabamos de celebrar 37 años de casado, así que sí, muchas experiencias, y que se han trasladado en 4 hijos. Nosotros tuvimos 3, Alicia, David y Cristina, y después adoptamos a Liliana. Y los 4 están casados, y hay 6 nietos y 1 en camino, así que son 7 nietos, y así que, pero re felices y muy contentos de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas juntos, y el ministerio que nos ha dado a cada uno en estos años. Él me pidió el día cuando estaba coloreando, me dice: tengo que llevar mi amigo al médico, ¿querés ir conmigo? Y esa fue nuestra primera cita. La primera cita fue de ir al médico con un compañero, el cual en fútbol, jugando a la pelota, le rompí yo la mandíbula a él, así que la llevé a Débora como para que él no me quiera pegar o dar un codazo o algo por el estilo. Mentira. Seguimos siendo muy amigos. Ese amigo formó parte de nuestra boda, estuvo presente en nuestra boda, así que fue un amigazo que bueno, las cosas de la vida le terminé rompiendo las mandíbulas. Bueno, nosotros nos conocimos, vivíamos a la vuelta de casa, yo de él, tu papá, sí, Alejandro vivía a la vuelta de casa, y nos juntábamos, siempre la pasábamos bien, y bueno, esa amistad se ha trasladado ya, son más de 50 años. Pero solo tengo 25, no, pero la verdad que ha sido una linda amistad, que nos hemos mantenido en contacto antes de que hubiera internet, antes de que hubiera esta posibilidad de que estamos haciéndolo ahora,
con tanta tecnología, a través de cartas. Antes, saben ustedes, si se acuerdan y saben lo que es un cassette, por algún lado hay un cassette grabado que él me mandaba y yo le mandaba, y los mandábamos a través de a mis padres que viajaban, él me mandaba uno, o yo también le enviaba uno a él. Así que saludos desde ahí, y bueno, pudimos convivir lindas experiencias creciendo ahí en Ramos. Alejandro empezó la secundaria, la hizo en el industrial, yo seguí en el mismo colegio, y ahí, aunque no nos veíamos en la escuela, la amistad seguía y estamos amigos del barrio. Y ha sido precioso estos años que hemos podido estar en la Argentina. Todos esos años de misioneros casi no nos vimos, no fue mucho. Linda, hermosa memoria fue cuando recién llegábamos a la Argentina, la primera Navidad junto con ustedes. Así que fue algo precioso. Tu papi pudo venir al aeropuerto a recibirnos. Eso fue también algo que habla de las amistades, que habla de muchas cosas, ¿no? De cómo Dios une personas, y uno llega a un lugar lejos, pero llega a su casa, porque lo reciben como hermano, sí. Así que eso fue para nosotros muy especial. Cuando el Señor te hace un llamado, Él piensa en todo. Él piensa en todo. Así que viendo que nosotros íbamos a ir a Argentina, que no íbamos a tener familia, ya había preparado la familia, ustedes, para nosotros hace años, 50 sí, años. Desde que nos conocimos la primera vez en la escuela. Tal cual. Qué lindo. Y lo loco, para aquellos que no nos conocen y escuchan esta historia, todo en esa época, nosotros como familia no conocíamos a Jesús, no teníamos abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento a todo lo que Dios hacía. Sí, ellos, y veíamos a través de ellos un montón de cosas distintas y compartíamos. Y en el fondo, sobre todo, mi mamá buscaba, mi papá compartió el colegio con el tío, y aunque eran evangélicos también, era algo que no se había revelado en nuestro corazón, en nuestro entendimiento como familia, y pasaron muchos años después, que como familia recibimos a Jesús y abrazamos a Jesús como Señor en toda la familia. Y esto es algo muy loco y realmente es para testimonio, ¿no? Siempre, sobre todo del lado de ustedes, haber orado siempre por nosotros como familia y bendecirnos, y hoy estar pudiendo compartirnos la gloria de Dios para con muchas personas. Amén. Es lo que hace el Señor. Solo eso lo puede hacer el Señor. Sí, nosotros podemos tener buenos planes y hacer cosas, pero lo que Dios hace queda como testimonio, y por eso se habla en la Escritura de no robarle la gloria que Él se merece, porque nosotros sabemos que nosotros no lo podríamos haber hecho, sino que tenemos que darle gloria a Él por haberlo hecho como lo ha hecho y sigue haciendo. Amén. Bueno, y cuenten un poco cómo fue esa experiencia. Son muy queridos. Ustedes son muy queridos para nosotros. Amén. ¿Y ustedes? Estábamos viendo fotos, bueno, esto solo lo estoy tirando ahí, pero estaba viendo unas fotos, estábamos sacando álbumes, ¿viste? Cuando estás tan aburrido que haces eso, estábamos sacando álbumes. ¡Ay, mira! Cuando pasamos ese tiempo con la Grecas, qué lindo que pasamos con ellos, y te acordás, estábamos recién llegados a Argentina, y cómo porque yo, bueno, la conexión era David con tu papá, pero nosotros llegamos a sentir tan acogidos por ustedes y lo pasamos tan lindo, y fue algo hermoso que necesitamos nosotros como familia, como mamá e hijos que no teníamos familia allí cerca, ser tomados, y esos días fueron muy, muy lindos para nosotros. Todo. Inolvidables, aún yo que era chiquitita me acuerdo todo. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos tiempo estuvieron acá en Argentina? Cuenten un poco, y aún como familia, ¿cómo vivieron esa parte de misioneros acá? Bueno, el amor transferido de mis padres hacia mí, al país, y conociendo
la realidad de Argentina, la acá y demás, sabiendo que la religión nacional argentina no es el catolicismo ni nada por el estilo, es el fútbol. Y yo había dirigido, antes de ir a Argentina, había dirigido fútbol unos 10 años a nivel universitario aquí, en Estados Unidos, en 2 universidades. Llegando a la Argentina, me entero, llegamos en el 96 y nos enteramos que habían habido más de 200 muertes en los estadios. Y como era una persona que ama el fútbol y ama lo que es el deporte, la verdad es que eso me entristeció mucho y me dio una ira, sí, algo que no podía aceptar, que el deporte se tornara, que Satanás hiciera del fútbol algo tan precioso, un lugar donde se moría gente. Entonces, nace de parte del Señor. Me acuerdo un día, sentí que Dios me preguntaba si yo creía que Él podía hacer algo para cambiar esa realidad, y yo dije, sí, por supuesto, sos Dios y podés cambiar todas esas realidades. Y entonces me dice, qué bueno, sentí como que me dice, che, muy bien, me alegro que creas eso, bueno, andá, haz un cambio. Y yo, o sea, me sentí enviado a tratar de hacer algo, y ese algo se tradujo a empezar a ir a las canchas. Me acuerdo haber ido solo a un estadio y caminar alrededor del estadio, orando y pidiéndole a Dios que cuide todas las vidas de la gente y que puedan llegar a su casa bien. Y iba solo, y cuando tenía oportunidad de hablar en alguna iglesia o en una reunión, compartía esa carga que yo tenía y que no podía ser, que las iglesias ante esta realidad no tenían una respuesta, no podían ofrecer un cambio a la sociedad. Entonces, de repente, una reunión de jóvenes, así como ustedes, empezaron a sentir que se podía hacer algo, empezaron a seguirme, y a otros líderes también. Trabajábamos con la Juventud Bautista Argentina en ese momento, y pudimos movilizar jóvenes, empezar a ir a estadios. Al principio mostrar una bandera muy grande que decía no más violencia, un mensaje de Dios. Otros repartían volantes alusivos. Sale una foto de 2 chicos abrazados de Boca River, seguramente en algún momento puede ser que la hayan visto. Y de repente nos vimos en el medio de la AFA, en el medio del gobierno, en el medio de entrevistas, y después otros que se sumaron elaboraron un material para las escuelas, que hoy, por ejemplo, en Misiones es ley, que se tiene que usar ese material en las escuelas públicas. Hay otros reconocimientos de la ministra de Educación de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de Buenos Aires, es reconocido el material para usar en escuelas públicas y en otros ámbitos también. Hoy No Más Violencia, lo que llegó a ser el movimiento, es un movimiento internacional hoy, que nació ahí, como se los conté, pero con una profunda convicción de que Dios puede cambiar las cosas. La realidad es que una vez que conocemos a Cristo, la relación con Dios es eterna. Nada, dice la palabra de Dios, puede separarnos de su amor, de estar con Él, y la muerte no nos separa. Así que podemos ir confiados a lugares violentos, a lugares donde hay violencia doméstica, abuso infantil. Podemos interferir en lugares donde están las cosas que no tienen que ser así. Cuando dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, es eso, es poder llevar paz a donde no lo hay, es poder llevar la presencia de Dios en lugares donde no está. Y eso significa que puede ser que Dios me cuide llevándome a su presencia eterna. Siempre me va a cuidar. Lo que me pasa en esta tierra no define si me cuidó o no. Si no contraje coronavirus, por ejemplo. Eso no es el cuidado de Dios. El cuidado de Dios es que mi alma, mi persona, está guardada permanentemente en las manos
de su diestra, y no tengo por qué temer a la muerte, a algo feo, porque nada, dice la palabra, me va a pasar, porque lo más duro que me pueda pasar en esta tierra, el apóstol Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria que es eterno, es decir, sirve para hacerme mejor y creer más profundamente en las convicciones que Él ha puesto en mí, en mi corazón. Así que no más violencia. Hoy estamos presentes en 9 países, compartiendo con iglesias estas profundas convicciones, impulsando a la iglesia a salir afuera, porque la palabra de Dios dice que nada, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Así que está en la iglesia, salir y no quedarse adentro esperando que alguien cambie la realidad, sino creerle a Dios que Él sí puede cambiar la realidad. Y esa convicción que nació en ese tiempo con el fútbol, hoy sigue tan fresca como estaba en ese tiempo, hoy dirigida a través del coronavirus y que estemos todos en cuarentena. Acá en nuestras ciudades el abuso infantil ha subido tremendamente. Queremos ser una voz en contra de eso y pedirle a Dios que cambie esa realidad. La violencia doméstica también ha subido, porque la gente no sabe convivir en familia, y teniendo que estar juntos provoca desastres de estrés y demás. Así que la iglesia es la que tiene la respuesta en Cristo. Así que eso más o menos es No Más Violencia. Muchas experiencias de vida, muchas experiencias que han marcado nuestra familia y nuestro ministerio. En 2017 el gobierno argentino en el Congreso nos hizo un reconocimiento del Senado por los 20 años de la trayectoria de No Más Violencia en Argentina. Hoy somos miembros permanentes como organización en la OEA, dándonos, no porque la OEA signifique un wow para nosotros, sino que nos da la posibilidad de poder hablar y abrir puertas para iglesias en los 35 países que son miembros de esa organización, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Hoy justo hablaba con una amiga, cuando las cosas es así, nacen en el corazón de Dios, superan nuestras expectativas totalmente. Y en un abrir y cerrar de ojos, de pronto, más hoy con todas las redes que hay, ella justo estábamos hablando de un proyecto que el Señor había puesto en su corazón para este tiempo sobre la cuarentena, y ella me daba su testimonio que en menos de 24 horas ese proyecto había trascendido fronteras de una manera increíble y que nunca hubiese pensado, ¿no? De un lado a otro, de este lado a otro, Chile, Estados Unidos, Argentina, y ya varios le estaban escribiendo porque ese material había nacido en el corazón de Dios, ¿no? La importancia de la obediencia y también después darle la gloria al Señor, de ver cómo Él trasciende todo lo que podemos pensar. Amén. Bueno, sí. Lo que también, déjame cerrar con este pensamiento, no porque nace en el corazón de Dios y Él nos impulsa, significa que los días son fáciles. Quiero que quede claro que tenemos que aceptar que el seguir a Cristo es ir como oveja entre lobos, es estar dispuesto a sufrir. ¿Cómo vamos a seguir a un Señor Jesús que sufrió y nosotros pretender no sufrir? Es decir, a veces mal entendemos la vida cristiana, que es el color de rosas, y tenemos que aceptar que por ejemplo, acaba de morir, ir a la presencia del Señor, una persona muy querida de cáncer. Pero nosotros sabemos que Dios la sanó, no la sanó aquí, sino la sanó allá. Así que la victoria ella tuvo sobre el cáncer, y fue una victoria que Jesús ganó en la cruz. Así que simplemente eso, ¿no? Decir que
ir a Cristo y conocer esas cosas que nacieron en su corazón, no significa que el camino va a ser fácil, sino que es un camino que vale la pena correr, es un camino que vale la pena caminar, porque las bendiciones siempre superan las dificultades. Tal cual. Siempre Sí, poner los ojos en eso, en lo más grande que es la esperanza, ¿no? La esperanza. Amén. Hay una... Sí, sí. Yo siempre me acuerdo, mamá y papá estuvieron en un viaje en Brasil y conocieron una señora que vendía comida en la playa. Es muy común allá, ¿viste? Y María se llamaba también. Y a mí siempre me queda y cada tanto lo comparto con alguien y le trasciende esa bendición de ella. Ella caminaba todo el día bajo el sol, yendo y viniendo de una punta a la otra para vender ese día. Y mi mamá me contaba que le preguntaron, ¿no te cansás? Todo el día bajo el sol. Y ella les dice, sí, la verdad es agotador, pero yo sé que cuando esté con mi Señor ya no me voy a cansar más, ¿no? Que esto es momentáneo. Amén. Amén. Y es así, es tremendo. Y no es que estaba haciendo una cosa gran ministerial, nada por el estilo, estaba trabajando, estaba yendo de una punta a la otra, pero siempre con su mirada y su expectativa, como tenemos que renovar siempre en que Jesús viene pronto, en que todo lo que Él prometió, parte se puede cumplir hoy, pero la plenitud de todo está cuando estemos todos con Él, ¿no? Amén, amén, amén. Es así. Bueno, Qué bueno. y para conocerlos un poquito más, no sé si ir por acá, por allá, pero conocerte un poco más también tu ministerio, tía, en esto de que has escrito un libro, que sabemos que se llama Español con una misión. ¿Podría ser la traducción? ¿Bien? Sí. bueno, viste, el Señor siempre usa los talentos que te da. Y cuando regresamos de Argentina pude conseguir este trabajo en la universidad y en nuestra iglesia había gente que decía, me gustaría aprender español mejor porque vamos de viajes misioneros y la verdad que estos viajes misioneros muchas veces trabajaban tanto en prepararse para ir y llevar todo el material que necesitaban para hacer lo que iban a hacer, muchas veces trabajar con niños o otras cosas, pero el español nunca no sabían cómo, o no lo pensaban o no sabían cómo mejorar su español y entonces llevaban un traductor y eran 10 o 12 personas con un traductor y yo decía, pero hay mucho más que pueden hacer si el Señor nos hizo para conectarnos con las personas y hay que saber hablar el idioma del corazón de ellos. Y puedes hacer mucho más y puedes conectarte con ellos y no a través de solo un traductor. Así es que busqué un libro en el internet, ¿viste? Por Amazon, no encontraba nada para enseñar español con un formato cristiano, todo era secular, así que dije, bueno, voy a empezar a escribir yo el libro, usarlo aquí en mi iglesia, pero la verdad es que después de varios años de que lo fui formando, viendo qué es lo que necesitaba agregar, el Señor ha usado, que ahora me escriben muchos que compran el libro, que empiezan, han hecho clases de español en muchas iglesias, preparándose a veces un año antes para poder comunicarse en estos viajes misioneros que hacen, a veces a la República Dominicana, Centroamérica, y han podido tener una experiencia diferente. El Señor los ha podido usar de una manera diferente, porque cuando uno puede comunicarse con el idioma y hablar con la gente, es una experiencia muy diferente que puedas tener. Así que todo esto es decir que nunca sabes cómo el Señor va a usar lo que tienes en el corazón, que quieres hacer porque a veces uno dice, ¿qué puedo hacer yo para cambiar algo grande? Bueno, yo solo tengo mi mundo aquí. Yo empecé ese libro para mi iglesia
y ahora ha vendido más de 5,000 copias, ejemplares, y yo creo que se va acercando a los 6,000, y recibo email constantemente de estos grupos que están haciendo para aprender español por diferentes razones. Yo lo escribí por misiones, pero a veces son otras razones, pero el Señor está usando eso en una manera mucho más grande que lo que yo me imaginaba. Entonces, a veces, si nos paramos y decimos, bueno, tal vez no va a hacer mucha diferencia lo que yo voy a hacer, el Señor agarra cualquier cosa pequeña y lo hace como Él lo quiere hacer, así no depende de nosotros. Una de las historias que a mí más me gusta contar del libro es que Débora recibió un correo de Australia agradeciéndole haber escrito el libro, porque ellos estaban preparando un grupo para ir a Nicaragua, país de su origen, y estaban muy agradecidos por el libro que ella escribió, porque el grupo se preparaba justamente para un viaje misionero que iba a ser de gran bendición. Así que Débora todavía nunca ha ido a Australia, pero su libro ya llegó a Australia, y así es como Dios nos usa, ¿no? Nos ayuda a tocar lugares de diferentes maneras, algunas en persona, y en este caso el libro de Débora ya ha recorrido el mundo. Así que Dios te pone una idea, Dios te pone un deseo en el corazón, y tienes que cumplir con eso y dejar que Dios lo lleve como Él lo quiere hacer. Tal cual. Oh, tremendo. Estoy ahí, ya lo saco porque tengo un par de días que me bajaron justo en estos días, entre lo que me dicen ustedes hoy y lo que hablé hoy con mi amiga que le pasó a ella con lo suyo. Definitivamente no pasan más de 48 horas que termine de hacer lo que tengo que hacer. Creo que unos cuantos que lo escuchen les va a caer la ficha. Yes. Y ¿qué te iba espérate, no me quiero perder, que mi papá siempre me habla del museo de fútbol, que tiene historia en esto también. Bueno, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer, si te parece, voy a llevar el celular, estamos en el celular nosotros, y así te puedo mostrar un poco, a ver si sé cómo revertir la cámara. A ver. Y es museo, y solo una parte está en nuestra casa, pero es museo. Sí, es muy grande, hay muchas experiencias vividas a través del deporte. Y quiero que sepan que todo lo que van a ver se ha llevado a África, se ha llevado a Centro y Sudamérica. A ver, ahí están los de No Más Violencia en el fútbol. Ahí hay. Más que nada son fotos, firmas, diferentes recuerdos, de experiencias vividas. Esta es la foto que yo les hablaba. Espero que la alcancen a ver bien. De los chicos abrazados. Ahí estamos con las banderas en la cancha. Acá hay tapas que creemos haber influenciado, pero hay, esta fue una experiencia con el presidente Menem, que interesantemente él de la Casa Rosada llamaron a casa porque quería conocer el de No Más Violencia al presidente, así que, pero bueno, sigo. Acá creo que hay mucha, no se ve tanto, pero ese es Guillermo Franco, llegó a ser amigo. Les voy a comentar, digo como decía Débora, las cosas que uno no tiene tan presente, o sea, tiene una idea y avanza con la idea, como Dios quiere, y termina haciendo algo que nunca imaginó. Pero acá en el periódico, el Clarín, dice así, terminando el artículo, dice, entre plegarias, esto fue una reunión evangélica, ahí enfrente del Cabildo, se convocó a las iglesias y para orar por la Argentina. Acá el titular es Rezos y plegarias en la Plaza de Mayo para pedir por la Argentina.
Entre plegarias, rezos y oraciones, los fieles tarareaban cuán grande es Él y te pido la paz. Los altoparlantes solo hicieron silencio cuando la multitud se unió para rezar el Padre Nuestro. Y al final, 10.000 velas blancas se encendieron como símbolo de esperanza. Las llamas bailaban por el viento de la noche y una enorme tela blanca y negra flameaba sobre el frente del cabildo. Decía, no más violencia, es un mensaje de Dios. Así que llegamos, gracias a Dios, pudimos en su tiempo y a su manera, seguimos hoy teniendo la posibilidad de afectar realidades que vive la gente y simplemente muy contento de que Dios nos ha permitido participar en Argentina, un país que amamos, un país donde hay muchos amigos como la familia de la Greca y simplemente, sí, muy contento de poder llevar. El museo lo pongo en baúles. Débora Muchos baúles. desearía que haya mucho menos de museo, pero lo lleva Más espacio, lo que necesitamos. lo llevo a diferentes países y lo uso. Sí. ¿Cómo es que nació lo del museo? Bueno, el museo nace siendo director técnico y cariño al fútbol. No lo dije todavía, pero soy hincha de Boca, así como buen argentino. Y director técnico Para también. Tal vez lo hubieras dicho. Hay unos que van a cortar ahora. Sí, no. Al final. A Jesús es mi director técnico. Bien. No, pero empecé a juntar, me regalaron algunas camisetas de niño, de joven, pero en el Mundial 94, se jugó acá en Estados Unidos, llegué a ser voluntario y ahí me regalaron la camiseta de Bebeto, de Brasil, la selección que salió campeona, y la trabajé con la selección argentina, ahí me dieron la camiseta de Cáceres, y después de ahí usaba las camisetas y algunas cosas que había tenido. Y cada vez que hablaba en algún lugar, alguien se acercaba, me decía, mira, te quiero regalar esto. Y bueno, ahí ha ido creciendo y lo he llevado en Ciudadela, no sé si algunos conocen ahí en Buenos Aires, a barrios muy carenciados y nunca o sea, algunas cosas se han perdido en el camino, pero lo que siempre, el acuerdo que tengo con el Señor es que le pertenece a Él y si Él quiere que lo vaya a mostrar para poder tener conversaciones de Jesús con otros, que Él es el que la tiene que cuidar. Así que experiencias vividas, autógrafos, fotos con gente, no sé si alcanzaron a ver, no sé si se podía ver bien, pero como buen hincha de Boca, me saqué fotos con Gallardo, con Hernán Díaz, con los grandes jugadores de River Plate, así que no hago excepción, a mí me gusta el fútbol. Bueno, súper agradecidos, esperamos seguir conociéndolos en otra oportunidad. Se me ocurre contar una de las historias relacionadas al fútbol y a Dios, ¿no? Cuando volvimos a la Argentina en el 96, vivíamos en La Plata y yo tenía muchas reuniones en Buenos Aires. Por la autopista se pasaba siempre yendo y viniendo, la cancha de Boca estaba ahí a la vista. Entonces un día se me ocurre decirle al Señor, orando, así venía en el auto y digo, Señor, vos sabés que yo quiero ir a la Bombonera, pero no voy a ir hasta que vos me lleves. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo tenía muchas ganas de ir, pero dije, mira, yo no voy a ir hasta que vos me lleves. En eso, en los primeros meses, uno de los misioneros, ya que había estado en el país, conocía a Darío García. Darío García conocía a Jesús como Señor, pero era árbitro, era un juez de línea que dirigía los partidos con un referí llamado Sargento Jiménez y demás, y después con otro estuvieron en la terna arbitral que dirigió la final de la Copa del Mundo del 98. La cuestión es que este misionero quería que yo lo conociera a Darío
Y bueno, un día me consiguió el teléfono, llamé a Darío, le hablé, lo saludé, me dice, sí, me han contado de ti, ¿por qué no venís al hotel? Voy a estar en Buenos Aires, él era de Santa Fe. Entonces ese día arreglé, fui al hotel donde él estaba, tomamos un café juntos, nos conocimos, me dice, mirá, ¿por qué no venís al estadio conmigo? Entonces me dije, bueno, nos metimos en el auto de policía con los otros árbitros y nos llevaron a la Bombonera. Pasamos por el portón, por seguridad, sin entrada. Fui al vestuario de árbitros con ellos. Ahí justo entró Mauricio Macri, presidente de Boca. Nos preguntó si estaba todo bien. Me miró a mí, me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí, me dio la mano. Y después salí por el túnel, vi el final del partido de reserva, ahí por el túnel. Después me llevaron a la platea para ver el partido. Después del partido me vinieron a buscar y me encontré de vuelta con Darío y cuando íbamos saliendo estaba Riquelme firmando autógrafos y me pude sacar una foto con Riquelme. Así que después le dije a Dios cuando ya estaba solo, le digo, Señor, gracias por llevarme a la cancha, es un placer ir a la cancha con vos. Así que una de las anécdotas de caminar con Dios, no crean que a Dios no le interesa lo que a vos te gusta. Él prefiere ir con vos y llevarte que vos te trates de buscar tu propio camino y llegar solo. Hermoso, qué lindo testimonio, qué lindo. Aparte, es como que el resumen es tal cual, ¿no? De la mano del Señor vas a entrar aún por donde ni te imaginas. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, no. Yo podría haber comprado una entrada y ver el partido, pero no hubiera sido lo mismo. No, no, no. Y las amistades que Dios crea hacen posible que, como vos mencionaste a David, somos muy amigos de la familia Palermo, con Gabriel es un gran amigo, y bueno, Gabriel lo ha llevado a David a ver partidos, y así que, o sea, hay que sembrar, sembrar, sembrar y dejar que Dios haga crecer y la cosecha siempre, siempre viene porque Dios es el rey de la cosecha. Amén. Qué lindo, gracias. Hay un montón de No, historias y cosas para contar, deben tener. Ya vamos a poder compartir otro tiempo, pero bueno, que sea esta primera entrevista para que los puedan conocer amén, y bueno, Dios permita algún día que también puedan estar acá, pero hoy a través amén, de esta posibilidad ya nos acercamos un montón. ¿eh? amén. Estamos en el Gracias, gracias living, por la... estamos en el living del living. Amén, 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 amén. Qué lindo. Ya nos veremos Bueno, cara a cara. Bueno, les agradecemos mucho, mucho, mucho. Dios siga usándolos, bendiciendo a su familia, a cada uno de sus hijos, de sus nietos. Y bueno, ustedes también. los amamos Igualmente. mucho, 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 mucho. Muchos cariños a la iglesia, al grupo de jóvenes, y Dios quiera que sí, que nos podamos ver en algún momento en persona. Ha sido un gusto. Thank you.